Buenos días, profesor, reverendo, ¿cómo está? Buenos días, siéntense, querido estudiante. Queremos preguntarle, ¿qué es eso del médico a palo y el enfermo imaginario, profesor? Bueno, querido estudiante, este es un libro en la época de Molière, a quien le decían el Pacolín. Era un hombre satírico y prácticamente un dramaturgo francés. Sí, profesor, eso es el enfermo imaginario, sí, como la gran enfermedad del hombre mediocre del presente siglo, profesor. Ese hombre que en política el presidente debe hacer así, asado, pero que no sirve ni para la junta comunal de un barrio. Y el otro tiene que hacer el gol porque tiene que pararla así y bajarla así y luego y no, nunca ha jugado ni con la caca en la cuna. Hombre. Y el otro echaba la pelota. En este momento, gol. Y después las cuestiones y los comentarios hablan y deshacen y dicen que la culpa es del técnico, que la culpa es del otro. Pero cuando gana nadie tiene culpa de nada y todos son unos crayos, unas estrellas. Y así por el estilo, profesor. Sí, ese es el hombre mediocre. Lo mismo, esa enfermedad se ve en la religión, el fanatismo religioso. Todo fanático religioso es un mediocre. Y la mediocridad tiene eslabones más bajos, que son el que está más bajo del mediocre, y así hasta llegar a una ignorancia total, y a veces son los que más hablan en las vías públicas. Y usted pierde el tiempo en eso, pero no, ni en el fanatismo religioso, ni en el fanatismo deportivo, y mucho menos en el fanatismo político, porque no puede haber una dictadura democrática, una dictadura de izquierda, porque no podemos permanecer eternamente como un dios durante toda la vida gobernando un país ni nada de eso, sino que como el cerebro, que es blondo y es el que determina la adaptabilidad, que es la que determina la inteligencia, más no la matemática, porque la matemática es rígida y de eslabones precisos, por lo tanto no tiene el medio para medir la intelectualidad y la inteligencia de un hombre, porque el cerebro no lo permite, porque el cerebro es blondo y solamente la adaptabilidad puede medir, y por eso un hombre puede aprender varias materias y varias cuestiones. Entonces hoy en día no se mira el coeficiente intelectual por el que sabe sumar o el que sabe restar o multiplicar. Hombre, profesor, ¿y qué es lo que tiene usted ahí, hombre? Bueno, aquí tenemos la génesis del pensamiento. Cuestiones que, como el médico a palo se encuentran por ahí en la basura, los recojo y los armo nuevamente y le saco el extracto de bacalao. Sí, profesor, la génesis del pensamiento. Hombre, profesor, de Alberto Merari, sí, señor. Y la secuestrada, profesor, sí, la secuestrada, esta de Leslie Kelly. Una muchacha que crea su diario cuando fue secuestrada en un avión de Avianca por el LLN. Y entonces narra sus cuestiones, igual que Frank Kafka, la muchachita aquella aquello fue el retrato. Frank Kafka es el de la metamorfosis, el castillo, el proceso y esas cuestiones así. Y ese otro, las estructuras de las revoluciones científicas, y que tienen que ver mucho con las revoluciones tecnológicas que hacen que un individuo hipnotice a un poco de gente neófita con un micrófono y después diga que la ciencia es atrasada, cuando no me explicamos cómo la garganta que debía tener un individuo para hablar desde una montaña y se escuchara acá abajo, y entonces ¿quién nos trae y quién nos va a presentar a un Cristo, por ejemplo, si no lo estamos viendo? Y entonces ya ahí viene el invento, y por eso la génesis del pensamiento nos pone a pensar y nos pone a filosofar en teología, en política, en religión, y analizar la vida cotidiana y diaria. Y ese que tiene Adiós a las armas, de Ernest Hemingway. Hombre, profesor, entonces la enfermedad actual es el fanático religioso, el fanático político y el fanático deportivo. ¿Y qué se necesita? El médico que los cure a palo. Y por eso el médico a palo de Molière y el enfermo imaginario. ¿Qué nos dice, profesor, entonces la secuestrada? Bueno, nosotros vimos una Ingrid Betancourt secuestrada en la pasada, pero también Leslie Kelly secuestrada. Es un
un diario como el que hizo Ana Frank, que es diferente a Frank Kafka. Ana Frank nos habló sobre aquellas cuestiones, cuando las cuestiones de Hitler y que se mete en un sofá y tal. Esta muchacha sencillamente vivió un dramático secuestro. Dramáticamente ella vivió, jovencita, secuestrada por la guerrilla en el Fokker 50 de Avianca con otras 45 personas durante 373 días. Ella nos narra y nos dice que el 12 de abril de 1999 comenzó para los 46 ocupantes del avión Fokker 50 de Avianca que volaba, mejor dicho, de Bucaramanga a Bogotá, y que vivió una pesadilla porque guerrilleros encapuchados secuestraron el avión y lo hicieron aterrizar en una pista abandonada. Entre los pasajeros viajaba Leslie Kelly, una joven de 18 años que soñaba vivir una experiencia fascinante en un kibbutz en Israel. En los campamentos de la guerrilla, Leslie escribió este diario personal en el que reflejó el drama de estar privada de su libertad. Las jornadas a pie por senderos sembrados de trampas vietnamitas y minas quiebrapatas, la solidaridad y los conflictos entre los secuestrados, las relaciones con los guerrilleros, a veces afectadas por discusiones, a veces por atracciones y afectos. La especial sensibilidad y el recio carácter de Leslie quedaron consignados en sus cuadernos, en los dibujos y juegos que se intercalan en sus páginas, en las cartas que escribió a Dios, a sus padres y sus hermanos, en su amor por los animales que la enfrentó a guerrilleros y amigos, y hasta a su padre, quien se horrorizó cuando ella le confesó que tenía de mascota bajo su camastro una serpiente y una tarántula. Este diario contiene también la conmovedora defensa de la libertad que hace Leslie, su reclamo por una Colombia justa en la que no prevalezca la fuerza sobre los ideales, sus alegatos contra procedimientos inhumanos de la guerrilla como el secuestro. Son centenares de páginas escritas con rabia, con lágrimas, con ternura, con la impotencia de sentirse secuestrada. Profesor, por eso usted no pierde 5 minutos, 10 minutos viendo al Junior, ni a la Selección Colombia, ni esa vaina. Pero no, porque eso en el capitalismo es un negocio y hasta una mafia. Ahí hay testaferrato, ahí el fanatismo de los hinchas que por el color de una camiseta, América y Cali, Santa Fe y Millonario, se levantan a cuchillo en esa vaina porque hay una cantidad de lumpe y una cantidad de ignorancia y de gente que no te pierde 4 minutos, sino solamente viendo a Caracol o viendo un periódico de páginas amarillas, pero no te dedica 5 minutos a leer tan siquiera un par de fragmentos de un libro. Y entonces esos son los que hablan y se meten a pastores y después que aquí dice que tal, cuando realmente la historia es el ahora y es ella la que nos da conciencia de cómo seguir caminando en el futuro. Y por eso jamás se puede desaparecer la letra, por mucho que aparezca la tecnología y las grandes estructuras de las revoluciones científicas, como lo escribió Kuhn. Ese Kuhn que nos habla que para que el cultivo de la historia de la ciencia adquiera cabal sentido y de la economía, en sus brevarios nazca un sentido y rinda todos los frutos que promete. Se impone el examen de ciertas coyunturas propias de este movimiento científico. La revolución científica es quizá la circunstancia en que el desarrollo de la ciencia exhibe su plena peculiaridad, sin que imparte gran cosa de qué materia se trate o la época considerada es lo que menos importa. El presente de trabajo es un estudio. Este brevario de la estructura de las revoluciones científicas nos dicen principalmente que en los campos de la física y la química, donde se procura y se encuentra abundante material para esclarecer conceptos, corregir malentendidos y en suma demostrar la extraordinaria complejidad del mecanismo del progreso científico, cuando es examinado sin ideas preconcebidas. Más de una sorpresa nos reserva este camino, más de un recoveco del análisis
nos incita a protestar con vehemencia antes de quedar convencido. A fin de cuentas, el itinerario que presenta y que parecía simple y racional resulta ser complejo y proteico, y no es para el que anda, el que debe patear así para que el gol, bueno, porque primero tenía que pararla de pecho y después no sé qué, y gol, ya nada más y facilito como soplar y hacer botella. Y es por eso que vemos que un Antiguo Testamento tiene una estructura y hacen el Nuevo que cumple lo que dice el Antiguo, cuando ya se empieza a manosear de mano en mano, de imperio a imperio, como el griego y el romano, y así nos trajeron un libro negro que hoy está en entredicho de dudabilidad.